Buenas noches, Daniel, lo mismo, Lilian, hola a todos. Por favor, las camaritas apagadas y los micrófonos silenciados. Una vez que terminemos la charla, va a haber un ratito ahí sí para conocernos todos, para interactuar un ratito, cámaras encendidas luego y micrófonos activados también. Y gracias nuevamente por estar esta noche con nosotros, dedicarse un ratito para hacer algo un poquito más beneficioso que ver los noticieros con la lista de muertos, infectados y deportados. En general trabajamos con Beatriz y Oscar en disciplinas holísticas y siempre utilizando el sentido del humor y la mirada positiva del mundo. El mundo tiene sus cuestiones y la diferencia la vamos a hacer nosotros con nuestra mirada, con nuestras creencias. Así que le dejo la voz al señor Oscar Smirnov. Gracias, Oski. Gracias, bueno. Gracias, Bea. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por asistir a esta charla, que es pretendemos hacer una charla medianamente informal para hablar un poco sobre los miedos, desde una visión distinta, que es la visión que nos presenta la decodificación biológica. Ya en otras oportunidades hemos hablado de que se trata de la decodificación biológica, de cómo funciona nuestro cerebro, y bueno, nos pareció muy interesante compartir una nueva charla con todos ustedes sobre los miedos. Así que acá estamos nuevamente, Beatriz Ibarra, Rosana del Cura y quienes habla Oscar Smirnov, para compartir esta reunión. Nosotros somos colegas, pero más que colegas, en esta terapia complementaria que es la decodificación biológica, somos amigos y bueno, en esto es lo que, por esta razón, bueno, decidimos hacer esto para hablar un poco sobre estos miedos y quién no ha tenido miedos, quién no tiene miedos y quién no tendrá miedos en nuestro futuro. En realidad es una sensación, es una emoción, mejor dicho, que nos viene acompañando toda la vida. Estamos llenos de miedos y a través de la decodificación biológica lo que tratamos de hacer como terapeutas es encontrar el origen de estos miedos. Porque los miedos obviamente es la respuesta a situaciones de pronto que nos estresan muchísimo, porque los miedos nos van a generar muchísimas situaciones a lo largo de nuestra vida y que también pueden generar inclusive enfermedades. Ya sabemos desde la mirada de la decodificación biológica que las enfermedades no son enfermedades para nosotros, sino que son mecanismos esenciales y especiales de supervivencia. Y los miedos están dentro de ese mecanismo de supervivencia. Por algo tenemos miedo. Entonces, desde la decodificación biológica lo que hacemos es buscar cuál es la función útil de un miedo, por qué está ese miedo. Cuando tomamos conciencia de los miedos, es ahí donde automáticamente el cerebro empieza a desarmar ese miedo, porque ya no es más necesario, porque hemos tomado conciencia de ello. Entonces, es ahí donde afrontamos la vida desde otro lugar. Y seguramente con otros miedos, porque como siempre digo, somos una cebolla, sacamos una capa y aparece otra, sacamos esa capa y aparece otra. Pero bueno, esto es parte de nuestra evolución, esto es parte de nuestro aprendizaje. Y cuando empezamos a elaborar y a comprender por qué han surgido distintos miedos en nuestra vida, eso es lo que hace que nos sintamos totalmente liberados, nos saquemos esa mochila y podamos afrontar la vida desde otro lugar. No sé qué dicen mis compañeras respecto a los miedos. Rob. Los miedos, desde la decodificación, como decía Oski, nos dan la oportunidad de darle una mirada de advertencia. Es una herramienta importante, como decía Oski, ¿verdad? No es un castigo, no se trata de paralizarnos, se trata de asistirnos y mantenernos alerta por algo que en algún momento de la historia nuestra, de la historia de nuestros ancestros, implicaba peligro de vida o peligro de muerte, es decir, poner en riesgo la vida. Bea, desde la medicina, nos va a dar otra mirada, nos va a contar cómo gestiona la medicina tradicional el miedo, cómo gestiona
la medicina antroposófica al miedo y desde la homeopatía, que es otra de sus disciplinas, qué se puede hacer para colaborar en un manejo efectivo y amigable del miedo. Bueno, Antes de pasarle la palabra a Bea, les sí. agradezco nuevamente a todos la conexión y les pedimos a los que se estén conectando reciencito nomás, por favor que apaguen las cámaras y silencien los micrófonos para hacer más rendidor la conexión. Tuvimos algunos inconvenientes antes de empezar, por eso les demorábamos el acceso. Y una vez que terminemos de charlar, nuevamente les vamos a pedir que conecten las cámaras, así nos vemos y largamos la serie de preguntas, todas las que quieran. Gracias, Bea. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Beatriz Ibarra, soy médica, hice medicina clínica, estudié antroposofía, me dediqué a hacer homeopatía medicista, hasta que las medicinas alternativas o complementarias fueron formándome también porque yo estaba buscando la causa y el origen de lo que veían los pacientes y que no me resultaba, digamos, ni cómodo ni atractivo, no me parecía que era el método, el tratamiento adecuado para los síntomas que se estaban en ese paciente con esa enfermedad, con esa sintomatología, y más tratándose, como hoy es el tema, de miedos. Esto llevó muchos años, yo ya tengo 36 años de médica y pude ver varias etapas en la vida. Entonces, lo que les quiero contar es que el miedo es algo que está dentro de nuestro instinto, como estaba diciendo Oscar y Rosana, que es lo que hace que nosotros nos prevengamos ante un ataque, un peligro, para salvar nuestra vida, porque pertenece al instinto de supervivencia. Desde allí se desprenden muchísimos estilos de miedo y también lo que hay son tipos de reacciones al miedo. Una de las reacciones es huir, la otra es paralizarse y la otra es atacar. Entonces, a lo largo de los años, creo que estamos todos mucho más abiertos mentalmente para entender e interpretar que de esto se puede hablar. Porque no estamos todavía en la etapa de que va a venir el hombre de la bolsa, que eso trajo bastantes conflictos después en los jóvenes y en los adultos, en la oscuridad, en la luz. Hay mucha simbología, que lo ve también la psicología, sobre la expresión de cada miedo en cada persona. Los tratamientos que se hicieron y que se hacen ante la situación de la medicina oficial o alopática, la medicina de los antiinflamatorios, antibióticos, para que no entiende qué es alopatía, es corregir el síntoma, o sea, dar algo que quite la ansiedad, que quite la angustia, y con un tratamiento que va a ir lento. ¿Pero qué hace esto? Y yo reconozco que es necesario para muchos tipos de pacientes, porque hay pacientes para la medicina clásica, alopática u oficial, y también tenemos pacientes con aquellos que están deseosos de sanarse de eso que los persigue en la vida, que es lo que estamos en los complementarios u holísticos, como quieran llamarlo, que es la homeopatía, medicista, antroposofía, las terapias, otras como las flores de Bach, o en este caso nosotros tres que compartimos la biodecodificación y la psicobiodecodificación. Entonces, la mirada que hace la alopatía es dar un tratamiento, reitero, ansiolítico, ir viendo con diferentes drogas, desde la psiquiatría también, para causar al paciente un estado de tranquilidad y permitir que vaya elaborando ese temor. Eso es una forma. Aparte hay tipos de, está el miedo que se lleva uno todos los días, que lo tiene consigo, que es tratable y aparte ni siquiera es necesaria una medicación. Está lo que son las fobias, ya que es una reacción ya inconsciente, y los pánicos también. Eso ya trata con medicación claramente. Ninguno de los tres deja de ser un miedo y deja de tener la posibilidad de ser sanado, curado y demás. ¿Cómo? Vuelvo a repetir, desde la alopatía tenemos entonces los ansiolíticos y otros medicamentos que no lo voy a nombrar, para estar más tranquilos, más sociables, para estimular la serotonina, para estimular aquello y lo otro. La diferencia existe en que estos medicamentos lo que hacen es modificar la respuesta química, la respuesta de los neurotransmisores.
la causa y el origen de el miedo no se corrige ahí, porque está en esferas de nuestro subconsciente profundo. Entonces, uno reacciona en forma instintiva, impulsado, ya sea por la formación que tuvo como educación, como creencias de familia, religiones, sociedad, lugar de hábitat, etc. Entonces, desde la homeopatía, desde la antroposofía, dándole a la persona la posibilidad de desplayarse, expresarse en su totalidad, de sus sentimientos, de sus sensaciones, de, de cómo los persigue el miedo, que cuántas cosas no le permite realizar en la vida, porque termina siendo una persona, o las personas, nosotros todos, que no hacemos tal o cual cosa debido a que eso va a generar que nos dé la posibilidad de estar bien, o de perder la vida, o de estar en peligro. Reitero, las medicinas como las que yo practico, más la biodecodificación, hacen que la persona se vaya relajando, entrando en conciencia de sí misma, dándose cuenta que esa sensación de sentirse bloqueado, de sentirse apretado con el miedo, que a veces no lo registra, se registra por otros síntomas, que puede expresarlos y que uno ya sabe cómo ir llevándolo para que se encauce y que se dé cuenta de que comenzó con una experiencia de dolor o de peligro o lo que fuere. Estos tratamientos lo que logran es que hoy la persona pueda enfrentarlo y salir suavemente del mismo, disolviéndolo, entrando en el conflicto original que lo llevó a desencadenar este tema. Esto se Te hago logra. una pregunta. Te hago una pregunta. Sí, La sí, medicina decime. tal como vos nos estás contando, mira el proceso, mira el origen, atiende solamente el síntoma, porque hasta por lo que yo entendí, desde la medicina tradicional, lo que se hace es una cuestión, un abordaje eh, de sintomatología, ¿no? Un medicamento, un Claro, ansiolítico, un antibiótico, bien. Pero vos síntoma, tenés, síntoma. exacto, vos tenés formación adicional como para explicarnos desde hay otra mirada holística en la medicina, por ejemplo, la antroposofía. La antroposofía Sí. mira lo mismo que la medicina tradicional, es decir, solo el La medicina síntoma. es, sí, te entiendo. La medicina es una base, es interpretar la biología del ser humano, cuál es su parte normal o su parte de estado de salud óptimo y su estado de enfermedad no óptimo, ¿sí? Por las causas que fueron. Nosotros estudiamos medicina en la facultad, estudiamos todas las especialidades, recorremos, etcétera, vemos cómo en cada parte de la persona se llega a enfermar, accidentar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se actúa sobre la enfermedad, sobre la sintomatología, con medicación precisa y específica, químicamente hablando. ¿Sí? Bien. La medicina alternativa o complementaria, como la antroposofía o la homeopatía, que yo las veo muy acompañándose desde mis 36 años, es interpretar al ser íntegro, completamente íntegro, cómo padece toda esta sintomatología, cómo la siente, cómo está involucrado con él, con el resto de su medio, su familia, su sociedad, su trabajo, cómo él como persona, me refiero al hombre, varón, mujer, o sea, hoy en día estamos con la mujer, el varón, muy importante. Yo en el todo hablo, ¿sí? Con todo respeto. eh, Cómo puede encontrarse a sí mismo, venir hacia el yo interior, darse cuenta que tiene capacidad de poder pensar, encontrarse, desarmar los miedos, desarmar una enfermedad, desarmar sintomatología, porque como vos me preguntabas, no es el síntoma, sino es a través de todos los síntomas llegar a la persona que se está expresando, que se está manifestando, lo que no puede decir, lo que no puede ver, lo que no sabe que le pasa. Y que a veces está lo que se llama cronicidad, que son muchos años de pasar por lo mismo, de ir a 200 Ujú. profesionales, que no está mal, que no está mal, porque todos necesitamos de todos los colegas.
yo a mis colegas los respeto mucho. Cuando yo tengo que ver a alguien para ver algo específico mío, lo voy y lo veo, ¿sí? Pero no, desde lo que nosotros estamos hablando hoy y desde esta mirada completa. Dentro de Y ahí esa, se da el tratamiento correspondiente. dentro de esa mirada completa, lo que hacemos y tratamos de hacer en realidad es encontrar, como decían ustedes, el origen del miedo. Porque ese origen del miedo lo vamos a encontrar en situaciones que hemos vivido siendo adultos, las vamos a encontrar por sobre todo en nuestra niñez y también lo vamos a encontrar dentro de lo que llamamos el transgeneracional, aquellas informaciones que van bajando de generación en generación y que Claro. nosotros vamos a actuar acorde a toda esa información, pero siempre de manera inconsciente. Por eso es fundamental, y en esto recalco que lo importante durante una terapia es tomar conciencia de por qué estoy enfermo, o por qué, mejor dicho, por qué tengo miedo. Uno de los mayores miedos que tenemos es en sí a la enfermedad. Es por eso que vamos rápido al médico, por eso vamos rápido a un terapeuta, porque es con el mayor miedo que nos enfrentamos. Ahora, ¿por qué nos enfrentamos con A a ese nosotros miedo? mismos. Exactamente, es como un espejo. ¿Pero por qué? Porque estamos llenos de incertidumbre, porque no sabemos esta enfermedad dónde nos va a llevar, o por sobre todo, no queremos sufrir, no queremos padecer el dolor, porque tenemos miedo a padecer ese dolor. Entonces, lo que empezamos a buscar de pronto a través de la decodificación, primero es bajar ese nivel de miedo a por qué nos enfermamos. ¿Cómo lo bajamos? Empezando a comprender por qué aparece una enfermedad en nuestro organismo producto de una situación estresante que hemos vivido en algún momento de nuestras vidas o que viene bajando dentro de nuestro árbol genealógico. Pero bueno, esto en cuanto a las enfermedades, pero hay innumerables Que las llaman miedos. hereditarias. Que las Exactamente. llaman hereditarias. Que en realidad, claro, y que en realidad O para nosotros, congénitas. Ojo, sí, pero está dentro de la medicina. sí, pero para nosotros lo que hacemos, donde hacemos la diferencia es que no heredamos una enfermedad, sino que lo que heredamos es el conflicto que genera la enfermedad o el conflicto que genera un miedo, que de pronto es un miedo que se va repitiendo de generación en generación. Roxana, ¿qué tenés para agregar en la charla? Ahí estamos. Señor, lo que yo les quería comentar, agregar es lo siguiente. Verá que me volví Porque hay algo, todopoderosa y ajá. no quiero. Bueno, Porque Roxana es quien es la que marca, es la que hace las macanas, Rosana es la no, que hace y las es la que macanas. le da el permiso a ingresar al grupo. Por eso Dios mío. es el dedo de Dios hoy. Bueno, lo que yo les quería comentar es lo siguiente. La decodificación tiene la ventaja, por así llamarlo, de amplitud de criterio. ¿En qué sentido? En que el miedo puede ser es una herramienta que puede ser vivida como una alerta o como una amenaza. Es decir, tengo funcional o disfuncional la apreciación de esta herramienta. Lo bueno es que sabemos que el cerebro alerta y toma medidas para mantenernos vivos el instante siguiente, siempre. Desde que el hombre está en la Tierra, hace cientos de miles de años, todas las medidas que toma nuestro cerebro es para mantenernos vivos el instante siguiente. El miedo es una de esas medidas, es una reacción, una alerta, una posibilidad de preservar nuestra vida, si lo tomo objetivamente, o estar alerta para aprovechar algún recurso, sea alimento, sea una presa que, si estuviéramos manejándonos en la naturaleza salvaje, una presa que pasa cerca de mi lugar, de mi guarida, de mi nido. El miedo puede manifestarse de muchos modos. ¿De cuántos? De tantos modos como personas existan. Y lo que mencionaban Bea y Oscar respecto a el modo en que los conflictos van bajando generación tras generación, yo a eso agrego el modo en que vivimos las emociones.
lo que se llama transgeneracional y es otra de las aristas que usamos para trabajar en decodificación biológica. Háganse ustedes la idea de que es una cascada que va bajando a más, posición más arriba de la cascada, son ancestros más alejados de nuestra situación actual. Y nosotros estaríamos en el piso de la cascada. Los ancestros, tatarabuelos, bisabuelos, fueron viviendo miedos en absoluto silencio, en absoluta soledad, tan intensamente que modificó la carga de cada célula de nuestro cuerpo. Modificó esa carga de positivos y negativos. Forma parte de la genética. Cuando dicen, esto es genética familiar, claro, así se forma la genética familiar. Ese miedo por distintas situaciones fue vivido del mismo modo en la familia y va bajando generación tras generación en la genética más los lugares donde uno vive, más las situaciones que uno pasa, todo esto se llama epigenética familiar, va bajando hasta nuestros días. ¿Y cómo nos daríamos cuenta si ese miedo se convierte en peligroso, en riesgoso, si no hay una alerta? Hagamos de cuenta que, ponemos otro ejemplo, que no es salud, en la cabina de un avión. ¿Cómo me doy cuenta que hay algo que no está funcionando bien o algo a lo que yo le tengo que prestar atención si no tengo las alarmas? Claro. Y las alarmas no son inicialmente unos chillidos que me estallan los oídos, son alarmas color ámbar, con un sonido delicado, enciende una, enciende dos, enciende tres, va increyendo hasta que yo presto debida atención. No tengo que discriminar, tengo que ejecutar esa emergencia. Mi cuerpo hace lo mismo, no puedo discriminar, ejecuto. ¿Cómo ejecuto una medida? Con un stop. Y el cerebro me lo manda tan intensamente, si es necesario, que me manda a la cama. Cuando uno dice, me siento tan mal que lo único que puedo hacer es quedarme en la cama. Esa es la alarma máxima del cerebro. ¿Y qué quiere convocar con esto? Mi atención. ¿Para qué querría el cerebro convocar mi atención? Para que vaya siguiendo las pistas, síntoma tras síntoma, y traduciéndolas para saber qué amargura es la que mi cuerpo está clamando, qué preocupación es la que mi cuerpo está manifestando, qué lucha interna me dice la fiebre que tengo, qué, no sé, qué mala noticia o qué vínculo no puedo terminar de digerir, dónde me siento amenazado. Todo esto que son problemas de nuestra generación, de la de nuestros padres, de la de nuestros abuelos, de la de nuestros bisabuelos, se fue viviendo de un modo distinto, Sí. en una familia que en otra, en una persona que en otra. A esto creo que se referían un poco Así Bea es. y Yo, Oscar yo también, cuando Es la contaban oportunidad, sobre la vida de Eco, ¿verdad? así es. Yo tengo un es la ejemplo de eso. oportunidad. Perdón que interrumpa, no te interrumpo. Rosana, lo estás explicando perfecto realmente. Es la oportunidad biológica para reaccionar y por instinto de supervivencia. Así es. Darnos cuenta, Por eso, te enfermaste. en un ejemplo que les puedo dar, que es un ejemplo que a mí me pasó, nos damos cuenta que el miedo como nos paraliza. Es ese miedo que de pronto, como decía Roxana, nos lleva a la cama. Pero que en realidad es una solución que nos está dando el cerebro a ver por qué no estás. Y nosotros lo que empezamos a hacer es la lectura del por qué es esa solución. ¿Por qué el miedo me lleva a la cama? ¿Por qué el miedo me paraliza? ¿Qué solución hay detrás de todo eso? Que la solución siempre va a estar en el inconsciente, que es ahí donde el terapeuta empieza a incursionar. Yo tengo un ejemplo muy personal y muy práctico. Yo he tenido problemas con el dinero, con el ingreso del dinero. Entonces no sabía cómo realmente manejar esa situación para que tenga un ingreso para mi supervivencia. Entonces desde la decodificación empecemos a buscar. Y empecemos a buscar el miedo que a mí me paralizaba del ingreso de ese dinero a mí.
Entonces, ¿dónde estaba o dónde estuvo ese miedo? Estuvo en mi clan familiar. Y es un miedo que viene desde Rusia. Mi papá era ruso, mi papá sufrió la revolución rusa, la de los bolcheviques, y tuvo que escapar. Su padre se lo llevó a mi papá de 3 años de Rusia porque fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos pertenecían a una familia muy adinerada. Y toda la familia fue a parar contra un paredón. Mientras ellos fueron los únicos que tuvieron la posibilidad de poder escapar, huir y llegar acá a Argentina. Esa información queda en mi cerebro desde el momento de mi concepción y yo voy a actuar acorde a esa información. ¿En qué? El dinero es peligroso que me llegue a mí, porque el dinero es símbolo de muerte. Entonces ahí es donde a mí me paralizaba me daba esta función útil el cerebro de ojo con el dinero que es peligroso, porque simboliza la muerte. Cuando yo comprendo esto, tomo conciencia de esto, es cuando ahí entonces se me abre todo un abanico de nuevas posibilidades empiezo a tener ingresos propios. Entonces es a este nivel, como quería poner como ejemplo, por ejemplo, desde lo transgeneracional, cómo actúa el miedo a nivel inconsciente. Oscar, lo que estás diciendo es importantísimo, porque toda la gente traemos estas historias, porque nuestros abuelos o algunos padres o bisabuelos estuvieron en tantas guerras. La mayoría tenemos una mezcla de europeos o de extranjeros, sin discriminar nada en absoluto, y también de argentinos. Entonces, venimos con estas huellas de carencias Claro. y como que no podés, ¿cómo vas esto ocurre? O cómo comés y el otro no come. En fin, a ver, pongámonos un poquito relajados y tranquilos, pero como vos lo acabas de decir, es fundamental, porque también el dinero es un terror, un miedo. ¿Qué hago yo? ¿Me lo merezco? En la historia del merecimiento, ¿no? Claro. Así que lo que ustedes están explicando de lo que es el ADN y la información es lo mismo que de hablar de las enfermedades degenerativas o hereditarias. Uh-huh. Así es. Toda mi familia tuvo artrosis. ¿Y por qué voy a tener artrosis? Claro. No. Entonces, eso hay que decodificar, eso hay que sanar. El miedo a porque se inundó, porque se quemó una casa, el miedo al fuego, lo que fuese, hay millones de cosas, Obviamente. montones. Uh-huh. Hago un aporte con el caso de una paciente que yo atendí. Paciente, en el caso de los decodificadores, no es el mismo caso de Bea, es el mismo caso de Bea como médica, es por padeciente el paciente, ¿no? Porque viene sufriendo, realmente vienen pasándola mal. Y este es el caso de una señora con ataques de pánico, viene a consultorio de Biodeco. Logramos determinar que sus ataques de pánico comienzan luego de que ella presenciara un accidente en la ruta. Ella venía manejando en una ruta zigzagueante, detrás de un micro, el micro se desbarranca, ella ve esto de frente, al miedo, al ataque de pánico se le desata un proceso de hipotiroidismo y hipertiroidismo, digamos, las tiroides se ven afectadas también. Claro. ¿Qué descubrimos? Ella relata, manejando detrás del micro, ve que se desbarranca, ve que se le escapaba literalmente de las manos para intentar ayudar, pero entre semejante desastre, lo que intenta es que paren el resto de los autos para dar asistencia, y la gente ve y nadie hace nada. Ese es un hecho que a ella le dispara un ataque de pánico. Claro. Lo ve de frente, no puede hacer nada Detrás. para evitarlo, y la impotencia, su cerebro la gestiona como una alerta máxima. Es lo mismo que me estallan todas las alarmas en la cabina de mando del avión, o lo mismo que esto no lo puedo procesar, va a la cama para reparar. Para nosotros, algo cuando te deja de cama es que el cerebro te manda a reparar. ¿Cómo? Sí. Gastando cero energía y todos los procesos, como cerrar todas las calles y hacer un adoquinado nuevo. Tenés que estar sin hacer nada, solamente reparando. Por lo tanto, de ahí no te vas a mover. Y me inhabilita para operar. Esta mujer tenía tal inhabilitación para operar que el pánico
empezaba con 30 segundos de crisis hasta los 2 minutos. Logramos determinar esto. Ella, ese miedo no lo pudo procesar, Claro. ese shock no lo pudo manifestar. Ujú. Y fue de tal magnitud que para recordárselo, en vez de entender que con estas crisis de pánico su cerebro la castigaba, un castigo divino, mi cabeza que no me responde, Sí, no, ella vino a buscar ayuda y descubrimos esto. Lo que hizo tu cerebro fue armar una serie de alertas de tal magnitud que vos no podés continuar si esto no lo resolvés. Claro, es Y así. como bien decían claro. Oscar y Beatriz, el criterio es traer desde el lugar de la oscuridad al lugar de la luz, es decir, del inconsciente al consciente, esta serie de traducciones, de decodificaciones, trayéndolas a la conciencia, las dejo disponibles. El dejarlas disponibles, el cerebro ya no necesita más mandarme esas alarmas que me inhabilitan. Claro. Este más o menos es Se el desarma. proceso de una decodificación, ¿verdad? Sí, Por suerte, sí, vea, dale, bueno, después te yo. digo, lo que quiero decir como médica, en lo que estoy viendo en los últimos años aplicando la decodificación, es que se desarma el conflicto, desaparece. Y vos decís, cosa de magia, es que es posible, porque el ser humano fuimos evolucionando de la época de la edad de piedra a la actualidad. Si un cohete va a la luna o se hacen rayos láser y toda la tecnología que tenemos ahora, ¿cómo no vamos a poder solucionar rápidamente así una situación aún grave? Ujú. El proceso es lo que biológicamente se le llama la cuarentena, o sea, caer en un estado de reposo, que eso lo explica Oscar muy bien, y también Rosana, para poder recuperar el estresazo que nosotros hemos vivido en esa situación. Y hablando de pánico, lo que quería comentar es que el ataque de lo que vio es por delante, caída del micro, y por detrás los otros. Entonces no puede moverse. Esa Ujú. situación es paralizante, es Así es. espantosa. Realmente, la verdad, los pacientes sufren mucho. Ahora, se Mm. los puede llegar a regular y a sacar de ese cuadro, pero realmente con eficacia y muy bien. Mm. A veces uno puede creer que es muy sencillo darse cuenta de por qué tengo este miedo. Pero otras veces cuesta muchísimo, que hay donde de pronto tiene que ingresar el terapeuta para investigar. Perfecto. En un, yo me encontré con un caso, por ejemplo, que a simple vista o a mi visión era muy sencillo, pero era una señora que no podía manejar. Entonces, hay distintas situaciones que pueden generar en uno el miedo a manejar. Pero bueno, yo empecé por la principal, o digamos la primera que está en la lista, que es, bueno, ¿qué accidente sufriste con el auto? O si sufriste algún accidente, porque eso es lo que queda grabado en el inconsciente, es lo que te pone en estado de alerta para no seguir manejando, no, o no manejar. Y no, ninguno, ninguno. Y seguí buscando porque había algo que mi cerebro me resonaba de la historia que me contaba. Me alejé de esa situación, volví de nuevo, pero recordá alguna situación, hasta que me dijo una palabra clave, ahí ingresé, y resulta que la señora había tenido un accidente, se había dado vuelta con el auto hace unos 15 años o 20 años atrás, y esa situación totalmente el cerebro se la había ocultado, la llevó a esa zona de oscuridad, como decía Roxana. Y uno dice, pero ¿cómo no te vas a acordar de que te diste vuelta con un auto? Yo me di vuelta una vez, vuelta con el auto y lo tengo presente. Pero bueno, el cerebro actúa en ese mecanismo de defensa. Dice, no, mejor no te acuerdes de este hecho porque ha sido muy dramático para vos y muy traumático. Y bueno, y esta señora no se lo acordaba. Hasta que de pronto le afloró, salió a la luz, tomó conciencia, entonces a partir de ahí empezó a animarse a manejar un auto. Es increíble cómo actúa el cerebro. Es así, Ujú. no hay excusa, es impresionante tomar conciencia de lo que nos hizo mal. Y quiero comentar una cosita. Yo siempre hablo, a mí me gusta mucho el tema de la célula, ¿no? La célula tiene una membrana Ujú. alrededor, que es lo que hace que sea una célula, ¿sí? Y adentro tiene un montón de
elementos que forman el citoplasma y el núcleo, donde se funciona, hay muchas funciones, desde de formar los neurotransmisores, las proteínas, etcétera. Tiene una función. La función que cada órgano da, el digestivo, respiratorio, el corazón, el sistema nervioso, bla. La membrana de una célula es tan finita, ¿no? Ujú. Pero tiene unos mecanismos impresionantes de absorción y de expulsión y de protección. Yo digo a veces, en esta imagen de célula, pues si quieren, fíjense en Wikipedia cómo es una célula, que es un micromundo, un microuniverso. La membrana que tenemos nosotros es el miedo, es como si tuviéramos una membrana donde no podemos ver la luz del otro lado. Mm. Atravesarla es francamente fácil, es muy finita, es una sensación que se puede, la causa es que hay mucha emoción, mucho freno a sufrir el dolor, como decían ustedes, Oscar y Rosana, porque sí, claro, el momento hay que atravesarlo recordando esas emociones, pero el tiempo de atravesar ese recuerdo, volver a sentir esa emoción, Oscar, vos lo podés contar, en tu caso, es tan rápido Ujú. y después es como salir afuera de esa membrana tan finita y haberse disuelto todas esas emociones realmente negativas y tóxicas, ¿no? De sufrimiento, que termina siendo rápido, o sea, y liberador. Y es como si te sacaras una mochila de la espalda y empezás a respirar. Esta es la imagen que yo siempre doy cuando hablo de estos temas. Ujú, así es. Y bueno, el tema es también, obviamente, lo que estamos diciendo es que hay posibilidades de poder eh, afrontar los miedos, transformarlos, transmutarlos, porque de pronto los miedos nos pueden acompañar toda la vida, pero con distinta intensidad, que es lo que buscamos, aparte es lo que deseamos todos. Eh, Nosotros mismos, por más información que tengamos, conocimiento, también tenemos nuestros miedos. Pero bueno, al finalizar les vamos a dar ciertos tips como para afrontar o para empezar a afrontar estos miedos, y también Roxana va a tener un ejercicio para entregarles. Yo no sé si ustedes han afrontado, tanto Roxana o Beatriz, algún miedo que de pronto pudieron soslayarlo o transformarlo. Sí, sí. Yo hace unos años empecé a tener, uno de los viajes que hice a Carlos Paz, Mm. empecé a tener una sensación sumamente desagradable de vértigo a la altura. Y me llamó mucho la atención porque a mí la altura es lo que más me gusta. La expresión que yo usaba es lo que más me gusta en la vida, es lo que más feliz me hace en la vida, la altura. A mí me gusta volar, me gusta escalar, me gusta estar en puntos panorámicos, me gusta ir en la aerosilla, ¿no? La altura. ¿Cómo me di cuenta que me paralizaba? La aerosilla despegó de la base y me paralicé. Yo sabía que no me iba a morir, sabía que no me estaba agarrando un ataque al corazón, yo eso lo tenía en claro, pero me paralicé. Paralizar es no poder mover un solo músculo de mi cuerpo hasta que me bajaron en la cima del circuito. Ujú. La sensación fue increyendo. Para bajar, la técnica de sálvese quien pueda era meterme en la aerosilla atrás de chicos chiquitos. Había muchas familias, entonces yo esperé una silla que fuera detrás de los chicos chiquitos. Si los chicos chiquitos bajaban, yo podía bajar. Lo extraño es que nada de eso me disgustaba. Yo amaba profundamente eso y me paralizaba. Colegas decodificadores trabajaron conmigo y se utilizaron algunas técnicas que yo voy a ofrecerles luego de la charla, muy sencillamente, que logramos determinar. Y mi cerebro, tal como en Oscar con el accidente de auto de esta paciente, mi cerebro borró y desconectó la memoria emotiva de la memoria de calendario. Entonces fuimos
investigando hacia atrás qué emoción era la misma que a mí me daba al subir al avión, al subir a una escalera caracol a un primer piso, al subir a una aerosilla, ya todo lo que me despegara del suelo y me diera determinada altura me paralizaba. Y acá claro que para el cerebro lo real y lo virtual es lo mismo. La emoción que me produce ver o el estrés emocional que me produce ver con uno de estos cascos que es como si uno agarrara con la bicicleta y fuera por la Un casco de quiaca, moto. 3D se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, Estos, Casco de bueno, moto. es un aparato, sí, no, sí, tipo como... sí, es Ah, virtual, sí, sí. Es como un antifaz. está bien, Sí, Alcoyana, sí, realidad sí. virtual. El escafandro ese de realidad virtual me llevó al mismo desastre de quedar paralizada. O sea que mi cerebro, la aerosilla o la realidad virtual de bicicross en la Quiaca, le disparó el mismo Qué estrés. bárbaro. ¿Cómo llegamos investigando a la raíz, lo que para nosotros es programante técnicamente? Eh, yo pude recordar, nunca pude hacer la conexión emocional, ¿eh? Esto es un trabajo que está pendiente todavía, pero les cuento para que vean que hasta a nosotros nos pasa, a todos nos Sí. pasa. Logré recordar que yo de chica tenía un novio desde los 6 años, que uno Ah, no ama a los 6 años, ama con todo el corazón a los 6 años. Y fuimos novios hasta los 13. Y de repente empecé a ver, pero como uno ve cuando recuerda, ¿no? No con los ojos físicos. No sé si a ustedes, a todos los que están participando de esta charla, les pasó lo mismo, ver con otro tipo de mirada, que yo estaba sentada, primero o segundo año de la escuela, tomando clases, y mi amigo, mi novio, no había venido, estaba demorado, y yo sabía que él había ido al médico, y miro por la ventana, ahí se empieza a proyectar la película, las autoridades de la escuela vienen con gesto muy adusto, entran al aula, piden permiso al docente a cargo, lo apartan, y yo en ese momento supe que él había muerto. Efectivamente, anunciaban que había tenido un accidente, y eso, que había sido lo que más quería en la vida, me llevó a paralizarme. Yo recuerdo, lo que sí recuerdo es la sensación de entumecimiento en ese mismo momento. O sea, el cerebro fue dándole la pista a cuentagotas a la persona que me atendió para que podamos hacer ese ensamble. El cerebro, lo virtual y lo real, lo procesa del mismo modo porque es la misma emoción. Arma un holograma y lo guarda. Sí. Ese holograma lo ata con un piolincito de una emoción a la parte de adentro de nuestro cuerpo. Cuando nosotros vamos a atender o cuando vamos a pedir consulta con otro colega, siempre buscamos en el cuerpo, somos una unidad sensorial. Es como los bebitos cuando nacen, no, una unidad sensorial con la mamá. Entonces, siempre vamos a tener un sensor, una alerta en el cuerpo, en un lugar del cuerpo atado con un piolín a la emoción, que atado con otro piolín, bien a lo almacenero, estoy contándolo, pero va dentro del cerebro y ese holograma lo guarda. Entonces, lo que estamos explicando acá con Bea, con Oscar, es desde la decodificación, la parte de atrás. Ahora está muy de moda decir el backstage. El backstage del diagnóstico, que siempre, absolutamente siempre va a estar a cargo de un médico, siempre, nosotros adicionamos, le complementamos el detrás de la escena. Como esto que yo les decía, piolincito, sensación, emoción, piolincito, holograma, piolincito. Esto nos ocupamos con Oscar, con Bea, como con otros colegas, de buscarle la secuencia, teniendo en cuenta que lo que nosotros registramos no es lo que pasa. Nosotros con todo nuestro ser, con toda nuestra unidad sensorial, registramos lo que impacta en nosotros. Así es. ¿Sí? Nosotros podemos ver una situación con un par en función
de cómo yo esté parada, de cómo yo me encuentre sentada en esa situación. Supongamos que somos nosotros tres y Oscar y Bea para mí son pares. Si vamos a la versión Animal Planet, son animalitos de la misma manada, misma jerarquía. El miedo acá va a ser una alerta, nada más. Porque el manejo que nosotros vamos a tener unos con otros, sensorialmente, a mí me va a dar el registro de que no hay peligro. Así es. Ahora, ¿qué pasa si yo me pongo por debajo de Oscar y de Bea? Es decir, si yo temo, si yo sensé con el otro, somos todos sensación, todos sensoriales, que Bea es superior a mí porque es médica y Oscar superior a mí porque tiene 18 años de decodificador. Entonces, cada paso que yo dé con Bea y con Oscar me va a dar miedo. ¿Por qué? Porque sensé que estoy en inferioridad de condiciones. Me convierto en presa. Para mi cerebro soy una presa. ¿Y qué puede pasar? Que tengo dos depredadores. ¿Cómo me puedo defender? Ustedes ven que estamos hablando en términos de lucha, Sí. en términos de ataque y defensa. Van a pasar 4 situaciones. Una, que yo de repente me crea más de lo que soy y me convierta en predadora y ataque, con la adrenalina que eso implica. 2, que yo tenga conciencia de lo que soy y entonces huya, rapidito huya. 3, que mi cerebro en la velocidad de la luz evalúa si tengo lugar para escapar, si tengo distancia para reaccionar y decide que no. Entonces me hago la muertita. Hay animales que ante esta situación hacen algo que se llama vasovagal, es decir, se cortan todos los circuitos y quedan tiesos, patita para arriba, como si fuera, no sé, de cera. Y la cuarta reacción de supervivencia, que el miedo dispara esa lluvia de adrenalina, es someterse. O sea, tenemos 4 variantes que el cerebro, tras los sensores que somos nosotros toditos en esta unidad, disparó como soluciones de supervivencia para mantenernos vivos al instante siguiente. Todo esto complementa a un diagnóstico, complementa un tratamiento, complementa a una quimio, a una consulta con un psiquiatra, complementa. Siempre. No es uno u otro. Es complementario. ¿Qué posibilidad nos da? Y, lisa y llanamente, tener 360 grados de visión. ¿Es gratuito? No, no es gratuito. Tenemos que salir de la zona de confort para poder darle el beneficio de la duda a algo más allá de lo evidente, algo que no es tradicional porque es relativamente nuevo este proceso de decodificación, es decir, de cambiarle el código, de traducir lo que significa, de abrir y sacar de la situación de oscuridad a la luz lo que el cuerpo tiene para decirnos, lo que el cerebro nos manda como mensajes. Y hay algo, ahora les dejo, les doy el pase a mis compañeros, pero en esto vamos a coincidir. Los cerebros del terapeuta y del paciente buscan hasta que encuentran un idioma común, sí. Sea, no sé, las 10 máximas de Rudolf Steiner, creador de la antroposofía y de la medicina antroposófica. Y entonces Bea y su paciente van a encontrar, sin proponérselo, un recurso común, un idioma común, ¿cómo le llaman esto? Un lenguaje común, sin interferencias, para poder llegar a capturar ese momento que fue el inicio de todo el proceso de miedo. Oscar va a poder determinar
con solo las fechas de nacimiento, de muerte de los ancestros de los pacientes, un lineamiento. ¿Quién es inconscientemente leal a quién? ¿Quién asume ese miedo? Que es la voz de un ancestro que no tuvo voz. El ancestro tiene la información y el paciente tiene la voz. Ese ensamble lo hace Oscar majestuosamente. Yo tengo otro tipo de lenguajes, pero cada uno en su ámbito puede ofrecer una alternativa. 100% efectiva, no, depende. Ujú. Y pero yo me curo con esto, depende. No. ¿De qué depende? De que uno haga lo máximo posible en traducir, de que el otro haga lo máximo posible en confiar. Tenemos oportunidades geniales. Ahora les dejo la palabra a mis colegas Sí. y cuando ustedes lo dispongan hacemos el cierre, que va a ser un ejercicio sencillo para identificar qué es lo que puedo yo trabajar en función de las creencias, de los miedos, sencillo, como para una tarea para el hogar. Ujú. Vea Yoski, gracias. No, la verdad, Rosana, cuando yo te escucho a vos me encanta porque sos tan clara y tan concreta con todo lo que sabés y lo que sabemos también. Y cada uno tiene una manera, una forma de trabajar, una terapia personal, ¿no? Pero combinamos, se conjuga, se combina. Interesante de lo último que estabas diciendo, que yo realmente eso sí quiero decirlo. En los tantos años de practicar la medicina, más que nada la homeopatía y otras especialidades, me di cuenta que muy pocas veces pude dar de alta. Pero no es dar de alta porque, por ejemplo, una persona se fracturó, se consolidó la fractura, caminó, fisiatría, kinesiología, camina. Eso es un alta de una cosa. Alta completo, alta total, es muy difícil. Tenemos una carga, como dijiste, es personal, hereditaria, de nuestra información del ADN y vivencial adquirida, que es lo que desde que nacemos hasta el día de hoy, lo que vamos experimentando, aprendiendo, llenándonos de conflictos, sacándonos, reitero. Entonces, dar un alta completo es estar en un estado de salud realmente equilibrado y llegan, para mi gusto, personas que, para los que creen en las reencarnaciones y para los que no creen, yo tengo dos teorías. El que cree en las reencarnaciones son sus reencarnaciones y el que cree en que vive solo hoy tiene la biología, o sea, la información del ADN de todos sus ancestros. O sea, venimos con memorias, aunque son cosas distintas. Pero quiero decir esto, a veces hay sabidurías que vienen del alma y logran un estado de equilibrio. Y otras veces hay almas cuyo destino es distinto al del que está al lado, a sus hermanos, a sus familiares. Y entonces padece muchas más enfermedades o no. Puede haber de todo. En este mundo puede haber de todo. Hijos de una misma madre y padre tienen distintos destinos. Por lo tanto, hay gente que sí soluciona así muy rápidamente muchas Ujú. enfermedades y otros que van solucionando por capas. Sí. Estos seres realmente han puesto su vida y su alma ante la vida misma de él o de ella. Son seres que están salvando al árbol genealógico. Eso se lo dejará a Oscar, que lo va a hablar ahora. Bueno, me tiró la pelota, ¿no? Bea. Sí, porque Pero vos bueno, haces mucho de arte. sí, es así, como vos lo decís, Bea. Lo que pasa es que en este trabajo que hace cada uno con su vida, hace lo que mejor puede, acorde a toda esa información que está dentro de cada uno y que está dentro de esta caja maravillosa que es nuestro cerebro. Y cada uno va a tener un comportamiento determinado y va a generar situaciones determinadas acorde a toda esa información que va bajando de generación en generación. Y los miedos no quedan alejados de eso. Eh, para hablar de los miedos,
del adulto, del niño, en el transgeneracional, tendríamos horas de exposición. Y nuestra intención en realidad es darle tan solo hacerle unos comentarios sobre los miedos y sobre cómo lo podemos ver desde la decodificación biológica. Por eso fue nuestro interés y queremos redondear esta charla con algunos tips, porque hay mucho más, como les decía, para hablar, sobre todo el gran miedo que tenemos ahora y el gran miedo que tiene la humanidad por el COVID. Y bueno, tendríamos mucho para hablar de ello, porque está el miedo de las personas que tienen, que de pronto el miedo a tener la enfermedad, el miedo de las personas que la tienen, el miedo que tienen las personas que no se vacunan, el miedo de las personas que se vacunan. Y bueno, por algo son estas situaciones. Y por suerte la decodificación nos ayuda a interpretar y a comprender. Y que eso es lo que nos libera y nos da nuevas esperanzas. Pero bueno, todos estos temas serán para más adelante y hay mucho más para hablar de los miedos. Lo importante es, sí, que lo primero que podemos hacer para empezar a trabajar y sacarnos los miedos es expresándolos. Es de pronto hacer una lista de todos los miedos que tenemos, porque cuando hacemos una lista de los miedos que tenemos, ahí nos empezamos a dar cuenta de pronto de que, wow, tenemos más miedo de lo que creemos. Y lo importante es expresar, como siempre decimos desde la decodificación, verbalizar. En este caso, los miedos que tenemos para empezar a relajar nuestros controles cerebrales que están atestados de todos estos pensamientos de miedo y empezar a soltarlos. Por lo menos aceptando los miedos que tenemos, porque a veces cuesta muchísimo aceptar el miedo que tenemos al rechazo, el miedo que tenemos al abandono, el miedo que tenemos a la pobreza, el miedo que tenemos a la carencia, a la pérdida de un territorio, el miedo en la parte sexual. Bueno, aceptar todos esos miedos que tenemos para hacernos cargo y poder trabajar estos miedos y poder soltarlos. Pero tenemos otras herramientas también, como Roxana nos quiere presentar. Yo les voy a dar les voy a compartir una idea. Es un ejercicio sencillo. Para esto nos va a llevar 10 minutitos, no más de eso. Para eso les pido que se sienten tranquilos, se tomen estos 10 minutitos. Es necesario que nos relajemos. Si tienen ganas de cerrar los ojos, pueden hacerlo. 3 respiraciones profundas. Se llena el pulmón desde la base, como si llenáramos un vaso, hasta la parte superior del pulmón y se vacía visualizando desde la parte superior hasta la base. 3 respiraciones de estas nos van a ayudar a regular la energía, que todo el organismo tenga la misma energía. Yo les cuento que cuando empezamos a trabajar con los miedos en una puesta en común, enseguida se nos vino la idea de que, además de ser una solución de supervivencia que el cerebro nos presenta, y además de entender que somos un ente sensorial, somos todo una unidad sensorial. Era como yo les decía hace un rato, lo mismo que los bebitos. ¿Qué hace esto? Son terminales de captura de información a través de los sentidos, el auditivo, el kinestésico, no sé, el olfativo, el visual. Van tomando información por estos 5 sentidos y lo van trasladando hasta el cerebro como si fueran cableados. El almacenamiento está en la cabeza. Y una vez que llega toda esta junta de data que hacen todos los sentidos, el cerebro se hace un estado de situación y dice, ok, esta es la evaluación de esto que ocurre. Y en función de eso, yo voy a armar una creencia. Es decir, a mí me va a dar esta herramienta la posibilidad de liberarme o de limitarme. Depende de cómo lo arme.
antes de comenzar, me tengo que preguntar cada vez que yo quiera evaluar, cada vez que tenga la necesidad de salir de mi zona de confort y de enfrentar el miedo que intenta dominarme, si todas las partes de mí están dispuestas a identificar una creencia que me limita y a cambiarla por otra que me libere y que me impulse a alcanzar el lugar donde yo quiero llegar. Es un pequeño proceso que requiere de sinceramiento conmigo misma, de base. Ahora les digo, les pido que cada uno identifique una creencia limitante, cualquiera, alguna creencia limitante. Por ejemplo, ustedes tendrán la suya. Yo no puedo manejar a 120 kilómetros por hora, nunca voy a poder. O sea que no voy a poder disfrutar de la adrenalina de un auto de carrera. Y así con esta cara de póker se los digo, no voy a poder. Cada cual identifica la suya, ¿sí? Partimos de la base de que esta creencia que a nosotros nos impide disfrutar a pleno la vida, nos impide llegar a donde queremos llegar, nos impide alcanzar el objetivo que queremos alcanzar, va a ser reemplazada por otra, en un proceso de escalón por escalón, o para los que tenemos más de 40 y 15, un juego que hacíamos en nuestra niñez, que se llamaba Rayuela. Lo escribíamos en el piso con una piedra en la calle, total, autos no pasaban. Se llama Rayuela de creencias este ejercicio. Entonces, iniciamos con tranquilidad, un tiempito para nosotros, 3 respiraciones. Vamos a identificar una creencia que nos limite, una que sepamos claramente, sin hacernos trampa nosotros mismos, que nos limita. Ahora vamos a identificar otra nueva, que va a reemplazar a esa que nos limita, que nos va a liberar y que nos va a acompañar. Identifiquémosla sinceramente. Hasta ahora tenemos una creencia que nos va a limitar, que nos limita de hecho. Otra que va a reemplazarla, que nos va a liberar, es la llave que nos va a liberar. Ahora, yo estoy con la creencia limitante, por ejemplo, esta que les decía, o puede ser otra. Ahora de grande, a esta edad, yo voy a estudiar. No, a esta edad, ya si no estudié, si no soy la hija del doctor o la hija abogada, o yo a esta altura de mi vida, ¿qué voy a hacer? Mi creencia limitante, porque se la escucho mucho en consultorio. Vamos a buscar otra, la que cada uno tenga abierta a la duda, una creencia abierta a la duda, es decir, ¿qué cosa creíste en un momento que luego empezaste a dudar? Lo que creas, lo que quieras, lo tuyo, lo mío, lo de Oski, lo de cada uno de ustedes. ¿Qué creencia tuve en un momento y que después empecé a dudar? Ahí vemos que ya no tenemos solamente algo que nos limitaba, que era un muro infranqueable, no podía salirme de esa prisión. Hay otros tipos de dudas, de creencias, que tienen que ver con las dudas. Entonces, ¿qué creíste en un momento que luego comenzaste a dudar? En mi caso, por ejemplo, había una persona que juraba que no había corrido, una cuestión de vecinos, que no había corrido las vallas para estacionamiento, y resulta que unos decían que sí, otros decían que no. Mi duda, yo no lo vi, pero tercera etapa, alguna creencia superada. Pensá
qué creencia tuviste y sobre la que no vas a volver jamás a creer. Repito, una creencia que tuviste y sobre la que no vas a volver a apostar jamás. Ejemplo para mí, y en esta creo que vamos a coincidir más de uno. Los reyes. No sé vos, yo estaba convencida de que los reyes existían. Es más, te hacía así, te lo juro, se comieron el pasto, se tomaron el agua. Yo estaba convencida. Hasta que en un momento me di cuenta que no eran los reyes, que eran los padres. Esa creencia no la volví a tener. A ese nivel tiene que ser. Siguiente. Es una creencia eventual. Es decir, hay algo en lo que crees que eventualmente dejarías de considerar. Ejemplo. Yo no creo que jamás salga a trabajar la calle para traer la comida a mi casa, decía. Pero eventualmente, si no tengo para servirle la comida a mis hijos en la mesa, salgo. Esa es la mía. ¿Cuál es la tuya? Última de esta etapa. Convicción. Es decir, ubica una íntima convicción, una creencia de esas que no hay posibilidad de duda. Ninguna. Una aunque sea. ¿Tenés? Creencia, convicción íntima sobre la que no tengas lugar a duda. Una de esas. Identifica. Ahora, cuando las veas con claridad, con esos ojos que yo te decía que no son los ojos derecho o izquierdo, arriba de la nariz, cuando lo veas con claridad, trata de ubicar qué sensación tenés, qué imagen te viene, qué sentís. Y guardala un segundo. Bien, vamos a la segunda parte. Antes de comenzar esta segunda parte, donde en la primera vimos que hay una creencia limitante, que hay otra que puede estar abierta a la duda, que hay otra que la superé ampliamente, que en otros casos eventualmente puedo creer y eventualmente no, y que finalmente hay una que es la convicción y sobre esa no hay nada que hacer. Sobre esa me guardé la sensación, la emoción. Y en la segunda escala de este viaje, yo tengo que decirte otra vez, sí, todas las partes de tu ser están de acuerdo en adoptar esa nueva creencia. ¿Te acordás? Esa nueva creencia, esa que es desafiante, superadora y que va a reemplazar a la que te limitaba, la que sea. ¿Estás dispuesto con todas las partes de tu ser a adoptarla para que te lleve a vivir plenamente? Con todos los costos que ello implique, con todos los beneficios que ello implique. Empezamos en la segunda parte de este viaje. ¿Te acordás que teníamos una creencia limitante? La mía era de manejar a velocidad. La tuya, recordalo. Ahora, repetí tu creencia limitante. Y en voz alta, si querés. Yo en mi caso digo, yo no puedo manejar a más de 120 kilómetros por hora. La velocidad es para despegar, no para el auto. Me tomo un momento y lo pienso. ¿Realmente es así? En una segunda instancia nosotros veíamos la creencia abierta a la duda. Y yo te digo ahora, de la misma manera que vos creías esa creencia abierta a la duda, la mía era la del muchacho este que le corría las cosas para estacionar, que yo no lo pude ver, pero me parece que sí. No sé cuál es la tuya.
De la misma manera que creía eso, y un día empecé a dudar. ¿Puede ser que le des el beneficio de la duda a tu creencia limitante? En mi caso, puede ser, si yo creía algo y de repente empecé a dudar, ¿puedo dudar de que a lo mejor en un auto seguro, con alguien que me dé tranquilidad y confianza, puedo manejar a 120 kilómetros por hora por la Panamericana? Y podría ser. Pero voy a un paso más. ¿Te acordás que habíamos hablado de unas creencias que habíamos superado? En mi caso eran los reyes. No sé cuál es el tuyo. Y digo ahora, un paso más allá, más arriesgado todavía. De la misma manera que yo creí eso, que los reyes existían. No vuelvo a creer en eso, ya está superado. ¿Es posible que en poco tiempo más tu creencia limitante, en el caso de la mía, no poder manejar rápido con la Panamericana, ya esté superada con la compañía adecuada, con la tranquilidad adecuada, y la mande para siempre, pero para siempre al Museo de las Creencias? Tenía una creencia, la superé y nunca más volví a creer en eso. ¿Y por qué no podría hacer lo mismo con la creencia que me limita, que no me deja hacer lo que quiero, que no me deja llegar a donde sueño, que no me deja ejercer? Yo estudié, gasté plata, tiempo, cabeza y no voy a poder ejercer. ¿Por qué no? ¿Quién lo dice? Al Museo de las Creencias, si sos valiente. Y por último, del mismo modo que yo consideraba eventualmente salir a trabajar la ruta, si no tenía para darle de comer a mis hijos. Del mismo modo, en una de esas, estaría abierto a recibir la nueva creencia. En mi caso puede ser que con una buena compañía, sí. Yo, en mi caso, un buen auto, cinturón, airbag, buena compañía, la medallita de la Virgen de Guadalupe y agarro la Panamericana 120, del carril que corresponda. ¿Estaría abierto a recibir esa nueva creencia? Que sí, ¿por qué no? Yo digo que sí. ¿Qué decís vos? Y por último, hablábamos de una convicción. No sé cuál es la tuya. Llegar a una convicción es la creencia, pero que no tiene límites dentro de esta escala. Una que era mi encierro, era mi prisión. Y esta, allá arriba, que no dudaba, ni siquiera se me ocurría dudar. Del mismo modo que vos estás convencido de lo que sea. De la misma forma, ahora, ¿estás convencido de que podrías, con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, hacerte cargo de esa nueva creencia? Transformada en convicción, ¿por qué no? Tomate un minuto para reemplazar lo que te limitaba por esta certeza. ¿Por qué no? Y cuando eso podés considerarlo, imagínatelo, trata de verlo con claridad. ¿Qué imagen se te viene? ¿Qué sentís? 10 segundos, tomate. ¿Qué imagen te viene con esa certeza de que es posible para vos? ¿Quién te va a decir que no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sentís? Y por último, te invito a que enuncies en voz alta tu creencia, tu certeza nueva, que es una convicción. Imagínate que la creencia limitante, en mi caso era que yo no podía manejar a 120 kilómetros por Panamericana, vos ponés la tuya. Ponela una al lado de la otra, como si fueran dos imágenes delante tuyo. Y mira ahora esa que te limitaba. No,
yo no voy a poder manejar rápido, yo no voy a poder ejercer lo que estudié a esta edad, ¿qué voy a hacer? Con una mano en el corazón, ¿qué sentís ahora? ¿Te va a seguir deteniendo? ¿Te va a seguir sojuzgando? ¿Vas a seguir a media máquina por algo que depende de vos con reconsiderar? Hay algo que implica, por eso yo te hacía la pregunta, si todo tu ser estaba Bueno, dispuesto a hacer este cambio, porque cuando lo haces, implica el fin de la inocencia. Esta era mi humilde colaboración y felicitaciones a cada uno, porque lo han logrado sin duda. Repítanlo, tengan este botiquín de emergencia a mano, porque el miedo viene de la mano con las creencias, bien de la mano. Nosotros, sin quererlo, lo armamos. Nosotros, queriéndolo, lo vamos a desarmar. Oski, Bea, ¿están bien, por ahí? perfecto. Sí, Transformando, impresionante. transformando situaciones, así que muy bien también, me sirvió mucho el ejercicio. Gracias, Ro, espero que les haya también servido a nuestros participantes de hoy. Estamos cerrando este encuentro. Si tienen alguien alguna preguntita que podamos responder, lo pueden escribir en el chat, así la compartimos y vemos de poder responderla. Es el momento de empezar con la transformación, es el momento también de empezar entonces a soltar nuestros miedos. Hay mucho para trabajar, nosotros acá, tanto Bea como Ro y quien les habla, estamos dispuestos entonces también a ayudarles desde nuestra profesión para poder transmutar y transformar esos miedos, los cercanos, los lejanos, los que podrán estar por venir, pero bueno, para eso estamos. En los... Sí, Ro. Oski, perdón, quería, bueno, ahora sí, invitarlos si quieren encender las cámaras y activar los micrófonos que estamos disponibles, si no, está bien también. Eh, Agradecerles que hayan aceptado la invitación, porque salir de la zona de confort no siempre es seductor, es tentador para un viernes a la noche. Por otro lado, avisarles que queda grabada esta sesión. Tenemos sus mails, así que se la vamos a poder hacer llegar o los vamos a poder avisar dónde pueden conectarse para verla nuevamente. Tienen nuestros mails para poder mandarlos las preguntas que quieran, las consultas que quieran, las dudas que quieran. A veces ocurre, no sé si les pasa a ustedes, que hasta que decanta toda la información necesito tiempo. Yo soy lenta para algunas cosas. Cada cual tiene Su su tiempo. propio tiempo. Entonces está muy bien que se tomen el tiempo que quieren, el que consideren. Acá vamos a estar para una consulta, para una guía, para una asistencia. Gracias a todos por acompañarnos y lo dejo con B y con Oscar. Sí. Buenas noches para todos. Bien, Bueno, Voy a leer unos mensajitos en donde Mariel nos dice, le dice a Roxana, tan claro como lo pones en palabras, Rob. María Fernanda dice, me emocionó el ejercicio final, gracias, gracias, gracias. María Alejandra nos pregunta, ¿van a dar otras charlas de los miedos del COVID y todo lo que estamos viviendo específicamente? Bien, es una buena propuesta para entonces una próxima entrega, hablar de los miedos que son los actuales, los presentes, a este bichito de luz, como le digo yo. Y ya, bueno, en otra oportunidad veremos por qué le digo bichito de luz. eh, Sí. ¿Es Peter Pan? sí. Yo quiero contestarle esto de la charla del COVID, que posiblemente daremos otra porque hicimos otra anterior, pero también se puede volver a hablar. Como trabajo, ¿no? Toda esta conversación que hemos dado hoy, fíjense eh, cuánto nosotros aceptamos la información exterior como un hecho real, único. Saquemos eso, sintámonos dentro nuestro, meditemos con nosotros, hagamos este trabajo maravilloso que hiciste, Ro, fantástico,
y sintamos que somos capaces de aumentar nuestra autoestima, nuestro aparato inmunológico, Claro. en creer en nosotros mismos. Entonces, esta sería la parte, así como para no dejarte sin Así la es. charla de este personaje, que lo que nos está haciendo es tomar conciencia devolutiva de esta época que vivimos. Yo estoy agradecida a la cantidad de gente maravillosa y todas las preguntas que quieran, por favor, abrimos todos los canales, micrófonos, como gusten, estamos aquí para Bien. ustedes. Aldana nos dice, hay mucho para trabajar, pero sin dudas con estas nuevas miradas, los miedos los ponemos en otro lugar. Gracias, gracias, gracias a los tres. Muchísimas gracias. Paulín dice gracias por las herramientas. Karina nos dice gracias a los tres, especialmente a Ro por el ejercicio que me resonó muchísimo. Buenísimo. Fantástico, fantástico. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Entonces, no sé si hay alguna otra preguntita, si no, entonces vamos despidiéndonos hasta un próximo encuentro. Para mí ha sido un placer estar con mis queridas amigas Bea y Ro en este nuevo ciclo que hemos comenzado juntos, y un placer enorme tener a cada uno de los participantes, y bueno, esperamos entonces contar con ustedes en un próximo encuentro. Bueno, Yo me muchas gracias despido a todos. con buenas noches a todos y una última anécdota, que de esta no me voy a privar. Con Bea nos conocemos hace relativamente poco, pero con Oscar nos conocemos desde los 13 años. Y en esa época, Mel no existía, la Tierra estaba casi caliente. No es Nos necesario conocimos ser por tan carta. específica. Dice. Nos conocimos por carta con Oscar. Muchos. Ah, no, fuimos los primeros whatsapperos porque grabábamos los cassettes. Sí. Los cassettes. Uy, Dios mío. Y con todo el mensaje en cassette, Correo Argentino sobre a Córdoba, y él grababa todo, 90 minutos hablándome, pasándome música. Años así, las vidas nos llevaron por distintos caminos. Un día nos reencontramos, pero teníamos como 40 y largos, y hoy somos colegas, además de amigos. Para esto, mucho trabajo sobre las creencias. Sin tener esta información, mucho laburo sobre las creencias. ¿Quién nos puede decir a nosotros qué amigos tener? ¿Cuánto tiempo hace falta estar alejado para retomar un vínculo? ¿Quién? No. Así. No, así. ¿Quién? Claro. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches Besos. a todos. Muchas gracias, ha Gracias, sido muy gracias a claro todos. todo. Gracias. Gracias. Muchas Bien. gracias. Hasta la próxima. Excelente. Buen fin de Gracias. semana. Les Gracias avisamos y igualmente. mandamos el video. Gracias. Adiós. Un beso Dale, para todos. chao.